en tres grandes grupos. Los derechos reales plenos que son los que confieren al titular el goce y la disposición de un bien de manera muy general y amplia, ¿verdad? Por eso se llaman derechos reales plenos. Y dentro de los derechos reales plenos figura únicamente la propiedad o dominio. La propiedad o dominio es la figura que hemos venido analizando hasta la fecha y precisamente parte de la misma va a ser evaluada en el final. Tenemos pendiente de evaluación la propiedad horizontal, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, y ahora la temática que vamos a abordar es el segundo grupo de los derechos reales. Ya hablamos de que el primer grupo es el derecho real por excelencia, el derecho real pleno, que es la propiedad o dominio. Ahora vamos a hablar de los derechos reales de mero goce, que son aquellos derechos que solo confieren al titular el goce de un bien, pero no la disposición. Dentro de estos derechos reales se encuentra el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y precisamente del usufructo es del que vamos a hablar el día de hoy. El último grupo es el que contiene la hipoteca y las garantías mobiliarias. Eso es lo que nos queda del programa. Justamente hemos avanzado un poco más de la mitad, pero estos tópicos son relativamente breves. La propiedad es muy prolija, muy detallista, es un derecho real sumamente complejo, pero ya lo concluimos. Entonces, expuesto esto, vamos a presentar el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces les decía hace unos minutos que de lo que vamos a hablar el día de hoy, esta noche, es de los derechos reales de mero goce. Y les reitero lo que yo les acabo de señalar. Los derechos reales de mero goce son los que posibilitan que una persona goce de un bien de ajena pertenencia. Luego lo tiene que devolver, ¿verdad? Por eso se llaman derechos reales restringidos o de derechos reales limitativos, porque solo permiten el disfrute, pero no la disposición. Si yo en el examen final les preguntara, como les voy a preguntar de seguro, qué diferencia hay entre los derechos reales plenos y los derechos reales de mero goce, ustedes tendrían que señalarme que en el primer caso, en el caso de los derechos reales plenos, estos otorgan al titular el goce y la disposición, y los derechos reales de mero goce, como su nombre lo indica, solo el goce. ¿Qué figuras están incluidas dentro de los derechos reales de mero goce? Se los dije hace unos minutos y se los reitero ahora. Dentro de los derechos reales de mero goce están el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. El día de hoy vamos a estudiar lo relativo al usufructo. Fíjense que les pido que consulten en su código el artículo 703. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, mucho gusto. Ya tienen el 703 a la vista, ¿verdad? Sí. Bueno, el 703 dice extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. Como ustedes pueden ver, nuestro código no formula una definición de lo que es el usufructo. Por esa circunstancia, debemos acudir a la doctrina. Y aquí en el numeral 1 transcribimos una definición de usufructo formulada por un profesor mexicano que es don Rafael Rojina Villegas. Don Rafael Rojina Villegas dice
lo siguiente, allí está entre comillas, el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas. Fíjense que aquí falta algo que lo señalamos con posterioridad, ¿verdad? Es el derecho de usar de las cosas de otra persona y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia con la obligación de devolverlo. Esa es una definición breve y muy puntual y asequible, ¿verdad? Pero siempre es menester traer a cuenta un ejemplo, que ya lo planteaba yo en la otra sección, es un ejemplo de la vida real. Fíjense que en una oportunidad un señor tenía un hijo varón, su único hijo, y en él, como ocurre con todos quienes somos padres, habíamos fincamos nuestras esperanzas. Este señor había puesto todas sus esperanzas en su hijo, ¿verdad? Y había trabajado fuerte para darle todos los satisfactores necesarios, preferentemente los académicos. Era un hombre, este señor, acomodado con alguna solvencia económica muy manifiesta. Entonces, cuando este muchacho estaba por concluir la secundaria, por graduarse de bachiller, llegó con su papá y dijo, padre, fíjate que yo me voy a casar. Pues el padre se sorprendió, ¿verdad? Le dijo, pero ¿cómo te vas a casar si te acabas de graduar y yo quiero que vayas a la universidad, que estudies, que te desarrolles? Sí, pero yo amo mucho a mi novia, le dijo el muchacho, y deseo casarme y me voy a casar. Entonces el papá ya un poco alterado le dijo, pero ¿cómo va a ser posible? Le dijo, si hemos trazado un plan para ti con tu mamá y queremos que vayas a la universidad, que te gradúes, que después obtengas un posgrado y que obtengas un desplazamiento económico y social. Sí, padre, le dijo el muchacho, pero fíjate que lo que ocurre es que mi novia está en estado de gravidez, está embarazada, va a dar a luz y yo la amo y quiero casarme con ella porque ya vamos a ser padres. Entonces el papá se afectó mucho y montó en cólera y le dijo, bueno, si tú te casas, te vas de aquí, no te quiero volver a ver y te tendré como que si te hubieras muerto. Y en efecto el muchacho se fue, ¿verdad?, a vivir con la que ya no era su novia, sino era su mujer, era su conviviente, y tuvieron un niño. Pasó algún tiempo, ¿verdad?, algunos años, cuando en eso el padrino de este muchacho, que era muy amigo del papá, llegó y le dijo, mira, no seas ingrato, le dijo, no seas tan iracundo y tan severo. Fíjate que tu hijo la está pasando mal, le dijo, porque trabaja, pero percibe unos ingresos mínimos y vive en un habitáculo con todas las inconveniencias e insalubridad del caso, y ahí está tu nieto. Entonces el señor, pues, ya de manera más reflexiva le dijo, sí, pero yo no quiero desmerecer mi autoridad, le dijo, entonces si quieres lo traes. Entonces llegó el hijo con el nieto y lógicamente la relación mejoró, ¿verdad? Pero el papá, todavía manteniendo ese su criterio de disciplina, le dijo, mira hijo, yo sé que la estás pasando mal y te voy a ayudar. Te voy a dar esta casa grande, muy grande, para que vivas en ella con tu esposa y con tu hijo, en una parte de la casa y que la otra la alquiles, y los frutos que se perciban de ese alquiler, que son las rentas, las utilices para subsistir, para atender a tu esposa, a tu hijo y para que estudies. Al cabo de 10 años me vas a devolver la casa. Eso es el usufructo. El papá le dio la casa en usufructo, no se la regaló, no se la donó, sino le dijo, yo te quiero ayudar, te la voy a dar para que si tú quieres vives en parte de la casa y la otra parte la alquilas y el fruto que obtengas, que es la renta, lo utilices para resolver tu vida, ¿verdad? Que atiendas a tu familia, pero que tú también estudies. Y a los 10 años me la devuelves. Eso es el usufructo. Leamos ahora la definición de Regina Villegas. Dice, el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro. El hijo adquirió el derecho de usar una casa de su papá y de percibir sus frutos, porque iba a vivir ahí y iba a cobrar la renta, sin alterar la sustancia. Es decir, no la puede cambiar, sino tiene que devolver el bien.
¿verdad? Al cabo de los 10 años. Ese es el usufructo. ¿Cuál es el origen de esta figura? Fíjense que la mayor parte de instituciones jurídicas del mundo occidental nacieron en Roma, como lo hemos dicho en diversas oportunidades. Roma era un imperio clasista, excluyente, dominador, explotador, pero sobre todo patriarcal, ¿verdad? Los romanos eran machistas in extremis, al punto que las mujeres siempre jugaban un papel sucedáneo, ¿verdad? Aunque estuviesen casadas con los personajes más encumbrados, siempre estaban sujetas a un nivel de dominio. Entonces, cuando el pater familias en Roma, es decir, el padre de familia, el jefe de la familia moría, quien lo sucedía era el hijo mayor, el primogénito. Ahí existía la institución de la primogenitura y todo el patrimonio y el influjo político pasaba al hijo. Entonces la viuda se quedaba sin nada, ¿verdad? Pero era un contrasentido que un hombre poderoso dejase a su viuda en la pobreza, ¿verdad? O con muchas limitaciones. Entonces se creó el usufructo. La viuda recibía bienes en usufructo, pero al morir ella, se los tenía que regresar al hijo mayor. Entonces aquí lo consignamos. El origen de esta figura, dice el número 2, es Roma. El origen de esta figura es Roma, motivado por la necesidad de que toda mujer al enviudar tuviese la posibilidad de continuar viviendo en el estatus económico que le correspondía, sin que se le nombrara heredera en perjuicio de sus hijos. Ella no recibía en propiedad el peculio del pater familias que había fallecido, porque esa le correspondía al primogénito, que por ley lo tenía que suceder. Pero para que la señora, repito, no se quedase en una situación de pena, de dificultad económica, entonces le daban algunos bienes en usufructo y cuando ella moría, se los retornaba a sus hijos. Veamos ahora cuáles son los elementos del usufructo. Ya hemos dicho en repetidas oportunidades que en toda relación jurídica concurren 3 tipos de elementos. Los elementos personales o subjetivos, que son las personas que participan en la relación. Los elementos objetivos o reales y los elementos formales. ¿Cuáles son las personas que participan en la relación de usufructo? Son 2. Ahí se los señalé, A y B. En primer lugar, el propietario, ¿verdad? Que es quien otorga la facultad de usar y disfrutar de un bien que le pertenece, con la obligación de restituírselo una vez concluido el plazo establecido. Al propietario se le llama nudo propietario, porque los romanos lo significaban con las manos atadas, porque el propietario, cuando otorga un bien en usufructo, pierde poder de disposición, ¿verdad? Porque le transfiere el goce a otra persona. En el ejemplo que les puse, el propietario, el nudo propietario era el papá, o es el papá. Y el hijo es el usufructuario, o sea, la persona que disfruta del bien de ajena pertenencia, de los frutos que produce y tiene la obligación de devolverlo. Entonces, repito, los elementos personales o subjetivos de la relación de usufructo son, en primer lugar, el propietario es quien confiere, entrega el bien a otra persona para que lo disfrute, y como su poder de disposición se atenúa, se reduce, se le llama nudo propietario. Y luego tenemos al usufructuario, que es la persona que disfruta del bien, se aprovecha de los frutos, pero lo tiene que devolver una vez agotado el plazo. En el ejemplo que puse, el papá es el propietario o nudo propietario y el usufructuario es el hijo. Los elementos objetivos o reales. Fíjense que el usufructo puede recaer sobre bienes y derechos, dice la doctrina. Sobre bienes ya sabemos que son bienes, ya lo estudiamos, pues sobre un inmueble o sobre un vehículo se puede constituir usufructo. Y también se puede constituir sobre derechos. Hace unos días estudiamos lo relativo a la propiedad intelectual. Entonces, los derechos de autor también son objeto de usufructo. Es decir, yo puedo otorgarle usufructo a un hijo mío sobre
mis derechos de autor por 3 años, ¿verdad? Para que las regalías se las paguen a él. Pero los bienes, dice, no pueden ser de uso personalísimo, porque si no, no son transmisibles. Entonces, los objetivos o reales son los bienes y los derechos. Y luego, los elementos formales. Fíjense que, obviamente, hay requisitos para constituir el usufructo, ¿verdad? El usufructo no se constituye única y exclusivamente de manera verbal. Yo no puedo llamar a una persona y decirle, mira, te voy a dar en usufructo este bien. No. Debo acudir con un notario. Y el notario redacta una escritura pública en la que se constituye el usufructo con todos los requisitos y condiciones que exige la ley y que establezcan las partes. El testimonio de esa escritura se lleva al registro de la propiedad y ahí queda inscrito el usufructo. De tal cuenta que, repito, este tipo de relaciones no pueden ni deben ser constituidas verbalmente, ¿verdad? Sino para eso es menester que se acuda, repito, a un notario. El notario redacta una escritura pública, el testimonio de esa escritura se inscribe en el registro de la propiedad. Ustedes van a ser notarios en breve. Los notarios, nosotros nos graduamos obteniendo 2 títulos profesionales, el de abogado y el de notario. El notario autoriza contratos o hace constar sucesos en actas notariales, ¿verdad? Los contratos los hace constar en un papel especial que se llama papel de protocolo, que venden en finanzas solo a los notarios, ¿verdad? Y esa es una importante función, ¿verdad? La de constituir los contratos. Entonces, estos son los 3 elementos del usufructo. Los personales son el propietario o nuevo propietario y el usufructuario. Los objetivos son aquellos bienes sobre los que recae el efecto jurídico del usufructo. Y dije yo que pueden ser bienes o derechos. Y finalmente hay que observar ciertos formalismos, ¿verdad? El usufructo debe constituirse en una escritura pública, que es un documento específico que solo puede redactar un notario. La última parte de este temario es la clasificación del usufructo. Fíjense que, al igual que lo he hecho notar cuando se trata de abordar otras instituciones jurídicas, aquí también les resalto que hay diversas clasificaciones, enorme cantidad de clasificaciones, tantas como autores estudian el asunto. Ya se los dije al principio, refiriéndome a los derechos reales, y ahora me refiero al usufructo. Hay tantas clasificaciones como autores, pero yo aquí lo he reducido a las más trascendentes y les voy a trasladar 5 puntos de vista de la clasificación del usufructo. En primer lugar, atendiendo a la persona, el usufructo puede ser simple y puede ser múltiple. Simple cuando se atribuye a una persona y múltiple cuando se atribuye a varias personas. En el ejemplo que les puse del papá y del hijo, el papá le da en usufructo una casa, un bien inmueble a su único hijo. Ese es un usufructo simple, porque se lo atribuyó a una sola persona. Pero pueden haber usufructos múltiples. Imaginémonos en el caso que les comenté, el señor no hubiese tenido un solo hijo, sino hubiese tenido 3 y constituye el usufructo a favor de los 3. Ese es un usufructo múltiple. No creo que aquí haya complicación para percibir que si es solo un usufructuario, es usufructo simple. Si son varios usufructuarios, es usufructo múltiple. Pero el usufructo múltiple puede a su vez ser de 2 clases. Puede ser usufructo múltiple simultáneo y usufructo múltiple sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que
en el usufructo múltiple simultáneo, los usufructuarios disfrutan del bien a la vez, de manera simultánea, y en el usufructo sucesivo, los usufructuarios disfrutan del bien uno después de otro, uno primero y otro después, etc. Por ejemplo, imaginémonos que el Señor tiene 3 hijos, entonces los llama y les dice: miren, estoy constituyendo un usufructo a favor de ustedes 3. El usufructo tendrá una duración de 10 años y a los 10 años me lo devuelven. Todos van a disfrutar del bien a la vez, conjuntamente, de forma simultánea. Ese es el usufructo simultáneo. Pero pudiera ser que el papá, advirtiendo que los hijos no se llevan muy bien, les dice: miren, vamos a constituir un usufructo. El hijo mayor lo va a disfrutar los primeros 5 años. El segundo hijo, otros 5 años. Y el hijo más chiquito, otros 5 años. Primero el más grande, después el hijo en medio y finalmente el hijo pequeño. Ese es el usufructo sucesivo. Entonces, repito, simple es cuando se le atribuye a una persona, múltiple cuando se le atribuye a varias personas. El usufructo múltiple puede ser simultáneo cuando todos disfrutan del bien a la vez, y sucesivo cuando lo disfruta uno primero, otro después, en sucesión. Eso es la clasificación del usufructo atendiendo a la persona. Por las cosas, el usufructo puede ser propio o normal, impropio o anormal, singular y universal. El usufructo propio o normal es el que cae sobre cosas no consumibles. El usufructo propio o normal es el que recae sobre cosas no consumibles, cosas que no se consumen y consecuentemente no se extinguen. Por ejemplo, en el caso con el que yo ejemplifiqué, en el caso del papá con el hijo, el que les conté, le da una casa: toma esta casa, la disfrutas y a los 10 años me la devuelves. La casa no es un bien consumible, ¿verdad? Son bienes consumibles los que se extinguen con el primer uso, pero la casa no. La casa está sujeta a otro fenómeno que es el deterioro, ¿verdad? El desgaste. Pero a los 10 años la devuelve. Este es un usufructo propio o normal, el que recae sobre cosas no consumibles. Pero fíjense que hay también un usufructo impropio o anormal. Por eso es que muchos autores no lo reconocen, pero nuestro código, como vamos a ver el día jueves, sí lo reconoce, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de él, porque es una figura muy discutida y algunos lo rechazan, lo repelen y dicen que no es usufructo, porque este usufructo recae sobre cosas consumibles, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo dar en usufructo 100 quintales de frijol, y obviamente el usufructuario no va a tener almacenados los 100 quintales de frijol y a los 10 años me los devuelve, ¿no? ¿Verdad? Ya se los comieron los gorgojos, se deterioró. Entonces él los va a consumir o los va a vender. Y lo que me tiene que devolver es una cantidad semejante, 100 quintales. Pero eso más parece un préstamo que un usufructo. Pero nuestra legislación lo reconoce y le llama usufructo impropio o anormal. El usufructo propio o normal recae sobre bienes no consumibles y el impropio o anormal recae sobre bienes consumibles. Fíjense que también hay un usufructo singular y un usufructo universal. El usufructo singular es el que recae sobre un bien, ¿verdad? O sobre algunos bienes, ¿verdad? Yo tengo todo mi patrimonio, ¿verdad? Ya recordarán que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones que pertenecen a una persona y que son valorables en dinero. El patrimonio tiene un activo y un pasivo. El activo es lo que tenemos, el pasivo lo que debemos. Entonces, si yo transmito todo mi patrimonio en usufructo, ese es un usufructo universal, porque recae sobre todo el patrimonio. Pero si recae solo sobre un bien o sobre algunos bienes, ese es un usufructo
singular. En atención al objeto, el usufructo puede recaer sobre bienes materiales o sobre derechos. Hace unos minutos yo les señalaba que en efecto, como en el ejemplo que traje a cuenta, al hijo le dieron en usufructo una casa. Ahí cayó sobre bienes materiales, el usufructo afectó una casa, que es un bien material, pero puede recaer sobre derechos, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos de autor. Yo escribí un libro, tengo derecho a que me paguen regalías, mis derechos durante toda mi vida, ¿verdad? Pero yo vengo, llamo a mi hijo y le digo, mira, te voy a dar en usufructo 3 años de mis derechos, ¿verdad? 2023, 2024 y 2025. Ese es un usufructo sobre derechos porque no recae sobre bienes materiales, sino sobre bienes inmateriales. Por su origen, el usufructo puede ser legal y voluntario. Legal cuando deviene del cumplimiento de un derecho o de la observancia de una obligación incluida en la ley, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que hay un padre de familia que es irresponsable y que no le brinda atención a sus hijos y que la mamá de los niños se ve obligada a demandarlo. Y hay una sentencia que le fija una pensión alimenticia, ¿verdad? La obligación de darles vivienda, de darles atención médica, de darles atención cultural. Entonces él dice, mire, yo les voy a dar esta casa en usufructo hasta que cumplan 18 años, luego me la devuelven. Ese es un usufructo legal, porque devino de un imperativo legal. Pero también hay usufructos voluntarios, ¿verdad? Que son los que se constituyen contractualmente, sin que haya un compelimiento derivado de la ley, ¿verdad? O porque yo deseo establecerlo en mi testamento. Entonces, la diferencia entre el usufructo legal es que el que es impuesto, derivado, surgido del cumplimiento de una obligación legal, y voluntario, el que se establece lisa y espontáneamente sin que me tenga que compeler los tribunales. Y finalmente, por su duración, el usufructo o los usufructos pueden ser vitalicios y a plazos. Vitalicios son los que se constituyen durante toda la vida del usufructuario y a plazo durante un término determinado. Por ejemplo, les traigo a cuenta un caso muy corriente y común de un usufructo vitalicio. Hay un matrimonio de personas de la tercera edad, ¿no?, que tienen 2 hijos. Entonces, el papá los declara herederos de una casa que él tiene, pero le confiere el usufructo vitalicio a su esposa. Los hijos solo pueden tomar posesión de la casa hasta que la esposa haya fallecido, hasta que la mamá de estos muchachos haya fallecido, ¿verdad? Entonces, ese es el usufructo vitalicio, el que dura toda la vida del usufructuario. Y el usufructo a plazo es el que dura un lapso determinado, como les ejemplifiqué yo en la primera situación, que dura 10 años. A ver, le pregunto a quien quiera contestar. ¿Quién quiere contestar? Bueno, nadie. Muy bien, muchas gracias por intervenir. ¿Quién es la dama que me dijo que quiere contestar? Ingrid Guzmán. ¿Cómo? Ingrid Guzmán. Ingrid, gracias Ingrid, le agradezco por su espontaneidad. Ingrid, ¿qué es el usufructo? Aquí está en el número 1. El usufructo es el derecho de usar las cosas
de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ella. Exactamente. ¿Dónde se originó esta figura, Ingrid? ¿En Roma? En Roma. Muchas gracias por su intervención, Ingrid. Un Con caballero gusto. también quería intervenir, ¿verdad? ¿Quién es? Adelante, licenciado Marco Antonio Rosales. Gracias, gracias Marco, muy fino. Oye, Para servirle. mi querido Marco, por favor, ¿qué figuras están incluidas dentro de los derechos reales de mero goce? Aquí aparece, son 4. Se incluyen 4, ¿verdad? El usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre. Muy bien. Muchísimas gracias. Es usted muy fino. Oye, le agradezco mucho. Licenciado. Gracias a usted. A ver, otra persona que quiera intervenir. Yo, licenciado Marta Sofía. Marta Sofía. Gracias, Marta Sofía. ¿Cuáles son los elementos personales que participan en el usufructo? Es el 3.1. Son las personas que participan en la relación, el propietario y el usufructuario. Propietario y el usufructuario. Muy bien, Marta Sofía. Muchas gracias. Hoy, ¿alguna otra persona que quiera intervenir? Hola, licenciado. ¿Quién es usted? Maritza. Maritza. ¿Sí? Puede preguntarme. Maritza. Gracias, Maritza. Es usted muy fina por intervenir. Le estoy muy agradecido. Maritza, en atención a la persona, ¿cómo puede ser el usufructo? Aquí está en el 4.1. Sí, puede ser simple, que es atribuido a una persona, y múltiple, cuando es atribuido a varias personas y que puede ser simultáneo y sucesivo. Muchas gracias, Maritza. Oye, es usted muy fina por intervenir. Le estoy muy agradecido. A la orden, licenciado. Gracias a usted. Muchas gracias, muy amable. ¿Y una última persona que quiera intervenir? Buenas noches, licenciado. ¿Con quién tengo el gusto? Jimena Hernández. Jimena. Sí. Gracias, Jimena. Jimena, una última pregunta. Por su duración, ¿cómo puede ser el usufructo? Es el 4.5. Sí, por su duración puede ser vitalicios y a plazo. Los vitalicios son los que se declaran herederos del usufructo hasta que muere la persona, pues puede disponer de esa propiedad. Y a Duran plazo, toda la vida, ¿verdad? Sí. Dura en un lapso determinado. Eso es a plazo. Muchas gracias. Yo le estoy Licenciado, muy agradecido. Les agradezco a todos. ¿Perdón? Adicional, yo tenía una duda. Por favor, por favor. En la división de el 4.4, donde dice legales y voluntarios, tiene por contrato o por sucesión testamentaria. Esto Esos son aplicaría los voluntarios. Esos son los voluntarios. Sí. Los legales son, ¿sí? ¿Aplicaría a las legales y voluntarios o únicamente a los voluntarios? Solo a los voluntarios, solo a los voluntarios. Ah, los legales son los impuestos por la ley. Sí, tal vez yo hice mal la ubicación, pero dentro de los voluntarios están los que se establecen contractualmente, sin compelimiento o sin que forcen a ninguna persona, o porque lo dispone en el testamento el propietario. Esos son los voluntarios. Voluntarios pueden constituirse por contrato o por sucesión testamentaria. Muchas gracias, Jimena. Hoy es usted muy fino. Gracias a usted, licenciado. Les agradezco a todos quienes y todas las personas que intervinieron. Les envío un saludo y los estaré contactando nuevamente el día jueves. Que tengan feliz noche. Feliz noche, gracias.